Amigos, hoy vamos a ver una feria gigante de productos agrícolas. Estamos otra vez en el Centro Internacional de Exhibiciones de Changsha, que ya visitamos hace poco para la feria de coches eléctricos. A ver, una aclaración, va a haber mucha más gente que en la feria de los coches y esta vez se requiere que llevemos mascarillas. Y además, a la hora de entrar hemos tenido que hacerlo por una pasarela de control con medidas más estrictas. Como yo no tengo el documento de identidad que suelen tener los ciudadanos chinos, me he tenido que registrar y me han dado una tarjetita válida también para mañana, porque seguramente hoy no nos va a dar tiempo a verlo todo y tendremos que regresar. Las medidas de seguridad parecen una cosa así muy molesta, pero en realidad son solo unos pocos minutos. Vale, entramos y por supuesto lo primero que nos hemos encontrado es comida, porque en realidad yo creo que esto de las ferias agrícolas suele ser una excusa más de los chinos para llenar el estómago. Mirad, aquí tenemos una careta de cerdo dándonos la bienvenida. Es una especialidad bastante apreciada en China, pero también en España. Pero esta tiene la particularidad de que está ahumada, porque estamos en un puesto de ese tipo de productos. La carne y los embutidos ahumados de esta zona ya os he dicho muchas veces que están buenísimos. Mirad, esta chica lleva los atuendos tradicionales de la minoría Miao. En esta provincia tienen una presencia bastante importante y en su puesto venden tocino ahumado, que lo hacen buenísimo. Lele ya ha hecho su primera parada de avituallamiento, la primera de unas cuantas, ya veréis. Esto es salchicha ahumada de Zhangjiajie, el famoso parque con ese paisaje tan espectacular que inspiró a la película Avatar. La salchicha está igual o más espectacular todavía, pero pica bastante, ¿eh? ¡Buah! 这个是我们土家族，张安建是属于土家族嘛，土家族的腊肠，因为每年过年我们肉吃不完嘛，是吧？像那些把这些肥肉啊、瘦肉啊切碎以后，就灌到肠里面，把它熏制，熏制以后就招待最金贵的客人，就这样的啊。所以说用的那个6月最好的原材料，加上6月椒啊，我们当地那个朝天椒，就是最好的那个原料啊，花椒对，所以说又麻又辣啊，特别好吃，特别香。 En este puesto venden diferentes variedades de arroz ecológico. Este de aquí es rojo y este negro. También tienen té y la verdad es que todo esto de los productos ecológicos, orgánicos, sanos, es un mercado con mucho potencial en China. Voy a probar el té, a ver qué tal. Chinese coffee, yes, yes. Está bien, es un poco amargo como el café. A ver, esta señora que nos ofrece. ¿Qué es ese madonxi? Kaki. Está rico, sí. Sí. Me dice que es más parecido al melón. Aquí se producen en la famosa región autónoma uigur y sí, es verdad, parece un kaki amelonado, vamos a decir. Voy a poner las botas, claro, como ven al extranjero aquí con la cámara, vienen a hacer la promoción y voy a comer de todo, ya veréis. Toda esta zona que veis aquí está reservada a los productos de la tierra de los uigures. Y aquí podéis ver a unas chicas majísimas de esta minoría bailando sus bailes tradicionales. Digo que son majísimas porque todas me han dicho que soy muy guapo. No me lo he creído, pero me ha sentado muy bien, la verdad. Yo les he dicho que su música me suena un poco parecida al flamenco. Y ellas, cuando han oído que vengo de España, se han vuelto locas. Ya veis, aquí Javierto, el Latin Lover. Veis que las uigures tienen unos rasgos un poco diferentes a los dominantes entre los Han y a ellos les encantan, piensan que son una de las minorías más guapas del país. Y no es por chulear, pero a mí muchas veces me preguntan si soy de esa región. Amigos, ¿qué tal os entraría ahora mismo un poco de leche de camello en polvo? También se produce en la región autónoma uigur de Xinjiang. A ver, que me van a dar para probar. Leche de camello.
Vamos a ver. Pues está muy bien. Es muy dulce, les he preguntado si le habían echado azúcar y me han dicho que no, que es así. Aquí tienen una cosa llamada mijiu o tianjiu, que se podría decir que es parecido a nuestro arroz con leche pero sin leche. Es muy dulce y puede llegar a tener algún gradito de alcohol, pero nada, muy poca cosa, insignificante. Y la razón de ello es que se hace a través de la fermentación. Nos han dicho que es seguro incluso para las embarazadas. Un poquito solo, ¿eh? Sí, un poquito. Ya te conocemos. Muy dulce, ¿eh? Este es un puesto de salsas, de las que hay a miles en este país. Nos han ofrecido para probar un condimento hecho con verduras y nabo en salmuera. Vamos a ver cómo está. Es picante, lo notaréis en el sudorcillo que me está saliendo aquí, pero no es tan salado como otros productos de este tipo. Es una cosa que se puede utilizar para cocinar y que se puede comer de mil maneras, pero muchas veces lo que hacemos es mezclarlo con el arroz. Los sabores de esas salsas son muy típicos de China, pero quizás son un poco más difíciles de encontrar en Occidente. Aquí tenemos pescado seco que se consume mucho en China. No es nada raro verlos colgando por la calle en invierno y normalmente se comen fritos o al vapor. El sabor está bien, pero hay veces que tiene cierto gustillo a podrido. Hay gente que lo odia cuando se encuentra con ese tipo de pescado seco y otros van precisamente a por ello. Yo no soy muy fan, la verdad. Ahora bien, estos pequeñitos de aquí, que a veces los sirven como aperitivo, están muy ricos. Están crujientitos y se comen enteros, con cabeza y todo. Pero a ver, aquí la mayoría del pescado es criado en piscifactorías. Lo que pasa es que pican como el demonio, mirad cómo estoy ya. Insisten en que pruebe otro pescado y os preguntaréis ¿por qué le dan tanta comida? Pues porque al mismo tiempo me están grabando mientras pruebo y aprovechan para hacer anuncios a mi cuenta. Y yo tan feliz, me dejo. También hay unos cuantos puestos de alcohol como este que ofrece licor de fresas chinas. Pero bueno, sobre este tipo de bebidas ya os hablaremos en otro vídeo. Aquí tienen un tipo de tofu que se llama furu y que a mí a veces me recuerda un poco al queso azul. Se suele utilizar como condimento, tiene un sabor fuertísimo. Hay quienes lo mezclan con el arroz blanco para darle sabor. A mí, por ejemplo, a veces me gusta con la carne, pero cuidado porque hay algunos que tienen un sabor desafiante, vamos a decir. Ya os conté que una vez comí uno casero del tío de Lele y sé que él lo hace con toda la buena intención, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Me supo como comer excrementos. A ver, momento de la verdad. Muy fácil de comer. Este es de los que se parece al queso azul, o sea que si lo encontráis por ahí en alguna tienda de productos asiáticos puede ser un sustituto bastante interesante. Claro, a ver, yo ya estoy acostumbrado a este tipo de sabores a los que te vas haciendo. Igual que ocurre con nuestros quesos para los chinos o con las aceitunas, por ejemplo, que son sabores que a ellos de entrada les chocan mucho. Para que os hagáis una idea de lo enorme que es esto, todo lo que os hemos enseñado hasta ahora, y nos hemos dejado un montón de cosas, corresponde al primer recinto y todavía nos quedan otros 7 que visitar. O sea, en realidad aquí podríamos hacer toda una serie de episodios. Hay unos guardias de seguridad que van dando vueltas con unos carteles. ¿Y qué ponen ellos, Lele? Cuidado con los ladrones y el dinero falso. Para que veáis, es un país muy seguro en general, pero tampoco hay que ir ahí con la cartera colgando del bolsillo. O bueno, más que cartera, el móvil, porque aquí ya todo se paga con él. En esta feria yo creo que solo una pequeña minoría utilizará dinero en metálico. Incluso la gente mayor ya se ha acostumbrado a pagar con el teléfono. Aquí, por lo que veo, tenemos un montón de especias y frutos secos. En este caso, unas cuantas variedades de nueces que son muy populares aquí. Nosotros, desde que Lele está embarazada, las comemos prácticamente todos los días. Estos son dátiles rojos, muy típicos de China. Se pueden comer de muchas formas y son muy nutritivos. Esto cuando está fresco es como una especie de manzanita, vamos a decir, que se produce sobre todo en la región autónoma uigur de Xinjiang, y es algo que en China te lo puedes encontrar en todas partes. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, se suelen colocar sobre la cama junto con unos cacahuetes, porque la pronunciación de su nombre combinado suena algo parecido a tener hijos pronto. Todo esto de aquí es carne seca, cecina, de Mongolia Interior. Es un producto también muy consumido en toda China. Yo creo que buena parte del consumo de carne de ternera se hace de esta manera. Probamos, Lele, venga, dale. Eso es picante.
No todo pica en China, tranquilos. Está muy rico, pero es bastante caro, casi 40 euros el kilo. Lele ha comprado un poco, después de regatear, por supuesto, y ha pagado unos 4 euros por 130 gramos. Es muy viva para este tipo de cosas, la verdad. He ahorrado mucho dinero con ella. En los puestos de medicina china hay muchas cosas que yo no he visto en mi vida y que no sabríamos ni cómo traducir o explicar. Es una tarea que simplemente no se puede hacer en un vídeo como este porque os dormiríais. Estamos probando un montón de cosas, pero Lele necesita más y se ha comprado estos raviolis fritos. Ya veis que aquí feria agrícola es sinónimo de feria para zampar como un animal. Aquí venden carne de pato seca, pero a los chavales les han puesto con una bata y parece, no sé, una clínica dental o algo así. A lo mejor es que están haciendo una tesis doctoral sobre cómo cocinar el pato, no lo sé. Espontáneo, como siempre, no podía faltar. Esta es una zona dedicada por completo al aceite. En China se consume aceite de colza, de maíz, de cacahuete, de girasol, de oliva. Hay un montón de variedades en el mercado producidas tanto en el país como en el extranjero. De hecho, es un nicho bastante interesante para algunas empresas españolas, porque cada vez más gente en este país se está familiarizando con el consumo de aceite de oliva. Todavía son muy poquitos, pero como hay tantos habitantes en este país, a nada que un pequeño porcentaje le coja el gusto, ya supone un montón de ventas. Yo quería ver si encontraba un puesto de comida de España para comprar algo de queso y jamón, pero me parece que no va a poder ser. Vale, hoy ya es sábado y hay todavía más gente que ayer y como podéis ver ya tenemos al primer curioso aquí detrás grabándonos. Vamos a empezar por este recinto, que es donde está la maquinaria agrícola. Esto que veis aquí es un dron para administrar fertilizantes o pesticidas. Es de una empresa de Zhejiang y nos han dicho que se vende así. Es que son aparatos muy caros y muchas veces sale más barato que lo hagan los campesinos. Después de las ayudas del gobierno cuesta casi 8.000 euros. Claro, esto tiene que ser para grandes explotaciones, si no, no merece la pena. Aquí tienen un montón de drones más. Por lo visto estos se venden mejor y no es de extrañar porque son de la famosa marca DJI. Son máquinas muy avanzadas y muy competitivas tanto en China como en el extranjero. Este es un rover agrícola que se puede utilizar para las mismas funciones que el dron, pero en cultivos de árboles frutales. Como suele haber más espacio entre árbol y árbol, puede pasar por allí y va fumigando a través de un ventilador. Esto es un tractor para trabajar en cultivos de arroz. En Zhejiang, en la provincia donde vivíamos antes, ya vimos más de uno. También tienen motoazadas para, por ejemplo, darle la vuelta a la tierra del arrozal. Ya os las hemos enseñado alguna vez en acción, aunque seguramente no eran modelos tan avanzados o tan ligeros. El puesto que tengo aquí atrás seguramente es uno de los más grandes de toda la feria y es bastante significativo porque es de la primera marca de tractores de este país. Se fundó allá por los años 50 y es una empresa estatal. Y aquí atrás tenemos a su creador. No, es broma, es un curioso más. Mirad, casi mola más este mini tractor que el deportivo eléctrico que os enseñamos la otra vez. Estos son tractores de una empresa privada nueva que lleva solo unos 9 años funcionando, pero nos han dicho que ya se exportan al extranjero. Tienen buena pinta, Lele dice que parecen Transformers. En cualquier momento cambia de forma y destruye toda la feria, ya veréis. Mirad ese rover de radiocontrol, no me digáis que no parece una escena del futuro. También tienen un rincón de artesanía y arte donde puedes practicar la caligrafía china, entre otras cosas. A mí me han insistido un montón en que lo haga. Yo les he dicho que seguramente el resultado será una ofensa a su cultura, pero no hay manera. He cometido una falta ortográfica, perdón, Lele. Se me ha escapado un acento aquí donde no debería. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!